Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos de la vida y enseñanzas de nuestros invitados para que puedas aplicarlas en tu propia vida. El invitado de esta semana es Álvaro Bratia. Álvaro no solo es una persona con un profundo amor por la enseñanza, sino que también llevó esta pasión fuera de la sala de clases. Álvaro tiene uno de los canales más grandes de inversión en Chile, donde enseña sus números, cosa que pocos hacen, y también es conocido por hacer muchos lives gratuitos, donde enseña de forma cercana, amena y de forma muy simple conceptos complejos. Después de haber grabado Ópera y Finanzas, Álvaro se sentó y me empezó a conversar acerca de su vida, y me di cuenta de que es una persona que realmente le gusta enseñar, y también es el tipo de persona que no quiere que cometan los mismos errores que cometió él. Así que donde quiera que nos estés viendo, ponte cómodo y prepárate para aprender de Álvaro en este episodio de Conexión Creativa. Sí, es un proceso. Muchas gracias por la invitación. Sí. Un saludo a todos. Es un proceso que es bien lindo, de la libertad financiera, pero tiene un lado oculto que no se ve, que muchas personas dicen, pero qué lindo la libertad financiera, y estar en la playa y tomándose un mojito, y esa es la clásica caricatura que se pinta frente a esto. Claro. Pero en realidad la cosa no es así, porque al final del día este concepto de libertad financiera tiene que ver con vivir de las inversiones que una persona tiene, pero eso implica hacer un sacrificio bien importante para juntar cierto nivel de capital, independiente de cuál sea la inversión, que te permita vivir de esa renta. O sea, si fuese tan fácil, todo el mundo lo haría. Y no es así. De hecho, al revés. Estamos en un mundo donde las pensiones son bajas. Claro, es bajo, se habla como de las lagunas que tienen las personas. Sí. Lo que dijiste al principio, es importante recalcar que después de varios años, este proceso recién está dando frutos, y recién ahora puedes tomar todas las libertades que estáis tomando. Sí. Bueno, primero el tema de las pensiones es un tema que es bien complejo, porque obviamente genera mucha urticaria a nivel social, porque hay un hecho que es claro, que es que las personas tienen bajas pensiones. Y eso, indistintamente del modelo de pensiones, porque hay distintos sistemas de pensiones en el mundo, donde los sistemas de pensiones nacen en Alemania, con el canciller Otto von Bismarck, que dijo, bueno, tenemos que establecer un sistema de seguridad social. Él tenía 65 años en ese momento, y dijo, bueno, las personas de 65 años pueden tener acceso a financiamiento estatal un poco por, de ahí por viene seguridad el número. social. Sí, de ahí viene el número. Se dice que era por la edad de él. Ya. Y los sistemas de pensiones nacen inicialmente como un sistema piramidal, un sistema de reparto, donde las personas que están activamente trabajando aportan a un fondo, y de ese fondo automáticamente sale dinero para financiar a los pensionados. Sí. En ese momento, era bien particular el dato, pero las personas, la esperanza de vida en ese momento era 38 años para el caso de los hombres, y 40 años en el caso de las mujeres, o por ahí. Y la edad de pensión era 65 años. Y con los avances en tecnología particularmente en la medicina, naturalmente fue extendiéndose la edad de la esperanza de vida en el fondo. Y los sistemas de pensiones no hicieron los ajustes necesarios para establecer eso. Entonces hoy día, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, en el caso de Chile, un sistema distinto, que es de capitalización individual principalmente, pero que la esperanza de vida obviamente es más grande, y las personas tienen que financiar con el 10% de lo que ahorran, tienen que financiar mucho tiempo. Y eso matemáticamente no da. El sistema de pensión chileno no es sustentable en la medida en que el ahorro sea tan bajo. Y ahí viene la premisa de, si hacemos siempre lo mismo, ahorramos lo que nos dicen siempre, no vamos a tener un resultado distinto. Porque al final del día las pensiones, o las AFP en este caso, tienen rentabilidades que son medias de mercado, que son cercanas a las rentabilidades medias de mercado. Y con ese ahorro que tenemos, con todas las lagunas previsionales que hay, etcétera, el resultado que hay es una baja pensión al final del día. Entonces, la pregunta es, ¿la baja pensión es responsabilidad del AFP? Y eso ya es una discusión que es súper compleja, porque hay varios factores que la AFP tiene responsabilidad en cierto punto, pero hay otros factores que no son responsabilidad de la AFP que impactan. Y al final del día, a las personas obviamente uno dice, chuta, ¿qué me importa quién sea la responsabilidad? Si al final del día, cuando viejo, quiero tener plata para comprar el pan y estar tranquilo y pagarme la salud, etcétera. Y eso es lo que importa más allá de cuál sea el sistema. Y eso es un poco lo que quizá a ti también te llamó a hacer esa responsabilidad propia. Como tú no veías tanto como, no veías tanto quién se iba a ser responsable de eso. Y yo tengo en ese sentido una historia súper poco inspiradora, porque yo no tuve como un antes y un después, como que toqué fondo y salí de ahí. No, súper poco inspiradora, porque
a mí me enseñaron en mi casa, desde chico, el tema del ahorro es importante. Crecí con ese concepto de ahorro, crecí viendo temas de inversiones, inversión inmobiliaria. Mi mamá, yo era chiquitito y me llegaba a ver departamentos y me decía, mira, este será buena inversión. 8 o 9 años mi mamá me estaba dando líneas de lo que era la inversión inmobiliaria, pensando también y diciéndome siempre, oye, es importante invertir, tenemos nosotros que preocuparnos de nosotros. En parte porque mi familia materna, y esto no lo he contado en otras partes, perdió todo en la antigüedad, por decirlo de alguna manera, el bisabuelo. A ver, mi bisabuelo materno era croata. Perdieron todo entre las guerras y la filoxera. La filoxera era un nemátodo, un gusanito que estaba en el suelo, que se perdieron las parras. Ellos eran agricultores. Y gran parte de las parras de Europa se perdieron. Y hubo un éxodo masivo desde Croacia hacia Chile. 1920, 1930, por ahí por la fiebre del Sarita, etc. Y años posteriores también. Y, bueno, por el lado materno, mi bisabuelo llega a Chile con mi abuelo chiquitito y obviamente ellos crecieron de tener una buena situación en Croacia a tener nada en Chile y partir desde cero. Entonces, naturalmente, el concepto de ahorro era, oye, tenemos que cuidar las pocas cosas que tenemos que volver a hacer crecer nuestro patrimonio familiar. No sé si lo hablaban en esos términos, pero era importante el concepto de ahorrar. Era una mentalidad muy el europeo que llega a hacer negocios, a empezar de cero, en el fondo. Y por el lado de el papá de mi abuela materna, él era peruano, tenía la familia una buena situación, al parecer, en Perú, de estas familias media antiguas, media aristócratas, y toda familia de esas tenía que tener un hijo cura. Entonces a mi bisabuelo le designaron ser cura y el viejo era diablo. Entonces, ¿qué iba a ser cura? Se arrancó a Chile. Y en Chile, obviamente se arrancó con lo opuesto. En Chile, conoció a mi bisabuela, empezaron a hacer algunos negocios, perdieron todo, lo estafaron. Se fueron a Argentina. En Argentina pasó algo similar, perdieron todo, de vuelta a Chile. Entonces, mi abuela, la mamá de mi mamá, ella fue criada en este entorno de escasez por negocios que habían perdido todo, y además ella se casó con mi abuelo, obviamente, que él venía de una familia donde en Croacia habían perdido todo. Entonces, y mi mamá crece en ese entorno donde el concepto de ahorrar, de cuidar de las cosas para el futuro, donde en cualquier momento podemos perder todo, fue algo que se instauró desde chiquitita en ella, y naturalmente ella me lo instauró a mí. Entonces, yo vengo con esta cultura familiar de que ahorrar es importante, y para mí siempre fue natural ahorrar. Nunca pensando en ese concepto de libertad financiera propiamente tal. Y ya más o menos a los 20 años, yo entré a estudiar veterinaria. Cuando salí del colegio, entré a estudiar veterinaria. Yo estuve en un colegio de puros hombres. Cuando entré a la universidad, primer año fue un desastre, porque entré a estudiar veterinaria, donde en ese momento el 80% de mis compañeras eran mujer y hombre, colegio puro hombre. Hay que carretear, un montón de cosas desordenadas, de mal el primer año, ramos y todo el cuento por pelotudo. Y de ahí ya, volviendo a centrarse en las cosas, dije, bueno, 20 años era importante empezar a ahorrar, ¿vale? Por esta cultura familiar también. Y a los 22 años empecé a invertir en acciones. Al principio, a los 20 años, era invertir en depósito a plazo. A los 22 años, en acciones sin una estrategia clara. Sabía la importancia que tenía él invertir. Lo había visto familiarmente. Pero no tenía estrategias de inversión ni nada, ni de cerca. Que te puedo preguntar quién fue... porque quizá ahora muchas personas están entrando al mundo de las acciones por ti, ¿cachai? Por tu canal de YouTube, Bratia, tu canal de YouTube. Pero, ¿quién fue para ti tu Bratia? ¿Cachai? ¿Quién fue para ti tu Francisco Ackerman en ese entonces? ¿Que fue el diario? ¿Fue algún programa? ¿Fue algún libro? En ese momento había muy poca información respecto al tema. Hablando del año 2006, 2007, había muy poquita información. La información que había eran algunos blogs que estaban naciendo. ¿Ya? Pero lo principal fue el papá de un amigo, compañero de la universidad, que tenía de Rancagua, que tenía una visión más de inversionista y que había comprado casas en Rancagua y se la arrendaba a banco y cosas por el estilo, y él estaba metido comprando acciones también. Entonces, en los carretes de curso o cumpleaños, etcétera, yo conversaba con este señor que también ahí
tras varias piscolas hablábamos y todo el cuento. Entonces se hacía una conversación bien entretenida y él me fue acercando con sus palabras al tema de inversión. Él se enfocaba mucho en la parte inmobiliaria, pero tenía una inversión importante en acciones y naturalmente fuimos llegando por esa parte y con los compañeros de la universidad también. Que dentro de mi círculo de amigos varios estaban ahí metidos en temas de acciones, también sin estrategias claras, comprando sin saber que estábamos comprando, pero sabiendo que comprar acciones era importante. El papá de otro compañero era corredor de bolsa, entonces también por ahí de a poquitito se fue entrando el tema, y a mí siempre me ha gustado leer mucho, así que lo primero que hice fue comprar acciones, perdí todo y después empezar a comprar libros, en el fondo. Como muchas personas que ingresan en el mundo de las inversiones, lo pierden todo. Sí, en el mundo de las acciones también. Y en el mundo de las acciones, pero quizá, más específicamente, quizá no tanto en las acciones, porque Coca-Cola, bueno, podéis perder un 10% quizá en el año, 20, pero igual es difícil. Pero es difícil, claro. Pero yo creo que donde más pierde dinero la gente, y corrígeme si me equivoco, o lo que tú ves, pero quizá en el trading. Porque yo creo que también hay mucha gente que se mete al trading pensando que el exchange mágicamente les va a prestar $10,000 cuando están apalancados por 100. Entonces, no sé si nos podéis también hablar un poco de cómo perdiste todo y de un poco de los errores comunes que tienen los inversores como novatos. Claro. Lo que pasa es que cuando se empieza a invertir, normalmente nos vemos atraídos por publicidad. Ya cuando se habla de acciones, ese es un mundo que es más bien oculto, por decirlo de alguna manera, a la sociedad, no un mundo tan como claro, ¿vale? Sí. Cuando lo vemos desde afuera, acciones, nos suena algo raro, etc. Y hay mucha publicidad, sobre todo en los mercados que son alcistas, hay mucha publicidad sobre empresas que le está yendo bien, que han subido mucho su precio en acciones. Entonces, es muy común que los primeros pasos de una persona que no tenga, por ejemplo, desde su cultura familiar o cultura de amigos, que no tenga acceso a esto, no lo haya visto por X razón, que sus primeros acercamientos provengan de publicidad, dado el éxito que ha tenido una empresa que han subido los precios de sus acciones y llamando un poco al gana plata fácil, gana dinero rápido, que es algo que a los humanos siempre nos ha gustado. O sea, el humano de por sí no les gusta el trabajo. Es una condición natural. Daniel Kahneman, hay un libro muy bueno que se llama Piensa rápido, piensa despacio. El sistema 1 cerebral es de no esforzarse. Y tomamos muchas decisiones intuitivas. O sea, mientras menos esfuerzo nosotros tengamos para lograr un objetivo, mejor. Por naturaleza, consumamos menos energía. Los sistemas son eficientes. Intentamos ser eficientes en ese sentido. Entonces, cualquier cosa que sea ganemos plata rápido con poco esfuerzo, naturalmente va a ser llamativo. Entonces, muchas personas entran en este mundo bien atraídos por esa primera promesa de valor. Y naturalmente cuando entran, abren sus cuentas, etcétera, no hay un conocimiento de cómo funcionan los mercados en ese sentido. Y es súper fácil perder dinero, sobre todo cuando te están dando apalancamiento. Sí. Eso es súper fácil y súper común que ocurra. La estadística es que más del 90% de hecho pierde dinero cuando está haciendo sus primeras inversiones en este enfoque. Por eso es bien importante el tema de educación. Yo no critico tanto el trading como sistema, porque hay plataformas de trading que son buenas, pero el problema principal es que hay muchas personas que llegan pensando en que van a ganar dinero fácil, y el trading es probablemente las actividades más difíciles que hay, por una razón muy sencilla. Cuando tú empiezas a hacer trading, es el único lugar del mundo donde estás sin experiencia, compitiendo contra JP Morgan, contra el mejor del mundo al mismo tiempo por esos recursos. Entonces, claro, si vamos a hacer cualquier actividad, nunca vamos a competir contra el mejor al tiro. En el trading sí. Y eso es una de las razones por qué es tan probable que las personas pierdan dinero al principio. Porque más hay otro factor. En el trading, cuando tú aprendes algo, lo puedes escalar haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú operas por contratos con diferencia, con apalancamiento, básicamente tú tienes que gestionar tu capital, ¿vale? Y si tú eres rentable con las cuentas más chicas, teóricamente también eres rentable con las cuentas más grandes, porque la operativa es la misma. A diferencia de otras actividades, por ejemplo, no sé si alguien de acá juega póker online. Cuando se empieza a jugar póker online, los niveles más bajos, juegas con personas que están jugando en niveles más bajos. Entonces, normalmente sabes menos.
cuando juegas en niveles altos, estás jugando contra personas que juegan en niveles altos y que probablemente saben más. Entonces, naturalmente, en la medida en que vas subiendo de nivel, vas escalando la parte económica, naturalmente se va haciendo más difícil. Porque el adversario, por decirlo de alguna manera, es mejor. En el caso del trading, tú estás operando en un mercado donde el nivel de dificultad es independiente de si tú estás operando con poco dinero o con mucho dinero. Es independiente. Entonces, si tú eres rentable con poco, puedes ser rentable con mucho sin problema. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención la academia de trading en el sentido de, si esta persona gana dinero con poco, puede escalarlo y ganar muchísimo dinero y no tendría por qué estar haciendo las cosas que está haciendo porque, claro, si gana, no sé, 20% al año, podría estar fácilmente escalando en poco tiempo el negocio, estar ganando $500,000. O sea, hay un tema de escala que es bestial y por eso las academias de trading, a mí personalmente, me imagino que habrán algunas buenas, que tienen buen contenido, pero me da la impresión de que dan una promesa muy falsa. O sea, si te dicen, mira, vamos a hacer trading y vamos a ganar 15% al año, eso me parece mucho más razonable que vamos a ganar 60% y vas a ser más rentable que James Simmons. O sea, y ahí es donde, porque insisto, yo no tengo nada en particular contra el trading, sino contra la promesa que te hacen. Claro. Que es, sin esfuerzo, ganar mucho dinero sentado en la playa operando el celular. Sí. No. O sea, primero operar desde el celular es un desastre porque no tienes todos los indicadores. Sería mejor tener computador con más indicadores y no llevarte el computador a la playa. Una estupidez llevarse el computador a la playa, estar con arena metido el computador. O sea, hay mucho trader en Instagram que tradea desde la playa. Obviamente pero en la foto. Sí. En la foto que venden el estilo de vida. O sea, no, sí. El trader profesional está metido no, y en de una hecho, cueva con computadores. Claro, aquí viene un trader profesional. ¿Cómo se llama? ¿Tomás Claro? Tomás Claro, ¿no? Tradea acciones nacionales e internacionales, pero también más nacionales, porque él decía, mucha gente como que mira las acciones como nacionales, como a huevo, pero él ha generado mucha plata así. Sí. Pero mi punto es que él nos hablaba de un poco del trabajo que requiere ser trader, y aparte él no solo combinaba el análisis técnico, sino que él hacía más análisis fundamental, que se llama, donde él estaba constantemente viendo noticias. Es mucho más complejo y es todo un mundo también. Que claro, la promesa es que te venden el resultado. Sí. A trabajar poco, ¿no? En toda actividad que genere, que pueda generar buenos beneficios, el trabajo es harto. Y hay un trabajo previo que es formativo, que es muy grande también. Y entonces eso no se ve. Yo creo que pasando a otro tema de inversiones que sí haces activamente, enfocándonos más a las acciones, y también creo que también tenías inversiones inmobiliarias. Sí. ¿Por qué te enfocaste en esas? ¿Y cómo te fuiste acercando a ese mundo, Álvaro? La parte inmobiliaria, desde enseñanza desde la casa. O sea, yo crecí con la inversión inmobiliaria es buena. Entonces, para mí fue un switch. De hecho, en la universidad yo tenía distintas actividades que me generaban ingresos y yo ahorraba ese dinero sabiendo que cuando egresase me iba a buscar algún trabajo para tener capacidad de crédito e invertir en mercado inmobiliario. Eso es muy switchado en la mente de los chilenos. Yo también, yo no sé mucho de inversiones, pero siempre era como muy sentido común. Ok, comprar una inversión y arrendarla. Comprar y arrendarlo y generar ingresos con eso. El clásico negocio, y que es medio commodity, o sea, más o menos los inmuebles, todos más o menos sabemos en qué consiste el negocio. Ha sido históricamente rentable, hay periodos que ha sido poco rentable o rentabilidad negativa, hay otro momento en que ha sido más rentable, pero en general es una forma de invertir que para el chileno es muy común. Sí. Y creo que en ese sentido está bien. Y yo empecé con eso también, pensando en la inversión y que es algo que ya conocía, porque era común. Claro. Y el tema de las acciones, básicamente impulsado por el papá de este amigo, que metió el switch inicial y entre todos, digamos... Ese es como el padre rico, padre pobre. Yo cuando lo cuento la historia es similar, pero la diferencia es que no fue un mentor que nos decía todo el rato, sino que fueron 5 asados con... que después de la tercera cuarta piscola salía el tema. Pero ayuda eso. Como sí, lógico que ayuda. Mucho. Lógico que ayuda. Ayuda mucho las relaciones sociales que uno genera con distintas personas, ya sea conversando, no sé, con una cerveza, pero da lo mismo, ¿cachai? Sí, porque te da... Lo importante es el conocimiento. Te da el bichito quizás inicial, y para mí fue ese bichito inicial, y por eso al principio compraba
acciones que hoy día miro para atrás y digo, imposible que hoy día las comprase. Pero bueno, está bien, son cosas que van pasando. Y eso me fue generando que me empezasen a gustar las finanzas. De a poco. Bueno. Yo estaba estudiando agronomía. Me titulé de agronomía. Cuando estaba en cuarto año, dije, no me gusta agronomía. No me veo en Pero espera, ¿pasaste por veterinaria? De veterinaria. 2 años veterinaria. 2 años veterinaria. En veterinaria sufrí con anatomía. Hmm. Cuando teníamos los cursos de anatomía y todas las cosas que fueran de memoria. Todos hablan que es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil? Es que... Es mucha memoria. Sí. Y no es que sea tan difícil la parte de memoria, por lo menos para mí, Ajá. pero no me gustaba aprender las cosas de memoria. De hecho, yo nunca quise trabajar en una universidad. Mi papá trabajó hasta el día de hoy. Lleva 50 años trabajando en una universidad, la Universidad de Chile, en la Escuela de Medicina, y yo dije, no, nunca voy a estar en una universidad. Tuve 10 años trabajando en una universidad. Pero siempre he sido crítico con la parte educativa, con las formas tradicionales de educación, porque primero, todas las personas aprenden distinto. Algunos que aprenden escuchando, otros mirando, otros haciendo. O sea, la forma de aprendizaje es distinta, y las universidades o el sistema educativo en general, la forma de educación es unilateral, profesor hablando, alumno escuchando, anotando, etcétera, y hay mucho aprendizaje que es de memoria. Y yo yo no aprendía bien las cosas de memoria. Entonces sufrían los cursos que eran de memoria o que los profesores enseñaban de memoria. Mi papá, en ese sentido, me impulsó mucho siempre a entender las cosas. Desde chico. Era profesor de bioquímica y cosas por el estilo, entonces me impulsaba a entender los procesos que estaban detrás. Más que aprenderme el ciclo de Krebs de memoria o la función del aparato Golgi de memoria, no, era entender la lógica que estaba detrás y por qué pasaban ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, los cursos que eran de entendimiento de fisiología, por ejemplo, me eran más fácil, y los cursos que eran memoria eran imposibles. Anatomía era terrible, me lo eché, no sé, 2 veces. Porque yo no podía aprender el nombre de los huesos enteros de memoria. Era, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, y además, ¿para qué me sirve saberme esto de memoria? Y después me cambié a agronomía, que era ingeniería. Yo no tenía muchas ganas de seguir este camino tradicional, pero entendía que un título universitario en Chile era importante. Entonces, es una pelotudez, pero a mí me cargaba vestirme eterno. Entonces dije, ¿qué carrera que se acerque? Me gusta la parte matemática, me gusta la parte de producción, me gusta un estilo de vida más libre. ¿Qué carrera se puede acercar a esto? Agronomía en el campo. Pum. Ese fue el gatillante porque estudié agronomía. Llega a cuarto año y dije yo, ¿por qué estoy estudiando esto? O sea, estaba súper claro con los proyectos de día. Pero yo creo que tiene mucho valor, disculpa por interrumpir, pero yo creo que tiene mucho valor lo que estoy diciendo, porque quizá el Álvaro que estaba estudiando en segundo año veterinaria, y en esa clase de anatomía como un poco diciendo, con varias inseguridades quizá, o con poca seguridad de, ya, ok, hacia aquí quiero ir, después estudiaste agronomía, pero es súper interesante ver que a pesar de eso, ahora podríamos decir que estás bien. Y como que sí conseguiste éxito en otras áreas que no necesariamente fue lo que estudiaste. Y yo creo que muchas personas ahora tienen como este existencialismo de, pucha, voy a tener que hacer esto toda mi vida. Y no sé, creo que un tío me dijo esto como, independiente de, como que la universidad, el propósito es que te enseñe a pensar. Sí. Quizás tú no sabías hacia dónde querías ir y hacia dónde estás ahora, pero lo empezáis a ver hacia atrás y se conectan las cosas. O sea, Sí, po. por algo también tuviste esas dudas en ese momento, por algo quizás en ese momento no estabas tan enfocado. Y lo hablábamos la otra vez, nos quedamos conversando después de un podcast de peras y hablábamos un poco de esos momentos donde como que no sabéis muy bien hacia dónde van las cosas, pero Sí, po. tenéis que seguir, weón, tenéis que estar ahí. Yo creo que pasa en varios ámbitos de la vida, porque yo después entré a trabajar en la escuela de agronomía y tenía relación con alumnos de primer año, segundo año, tenía un cargo de coordinador de prácticas iniciales y hacía clases desde primero hasta quinto año. Me tocaba participar en el curso, el típico curso como de fundamentos de la carrera, y tuve mucha relación con alumnos chicos de 18, 19 años, y muchos entran a estudiar sin tener claro por qué están entrando a estudiar. Tenemos que entrar a estudiar a la universidad, sabemos que estudiar a la universidad es importante, pero entramos sin saber. A mí me pasó eso, yo entré a una carrera porque quería producir cangrejos, de langosta. Ese era el foco inicial, dije, langosta, animal, veterinaria, listo. Ese fue el switch inicial, pero no tenía ni una claridad de hacia dónde iba la vida en ese sentido. Creo que somos muy chicos en ese momento para tomar una decisión que va a impactar por los próximos años, o
durante toda tu vida, y eso es la premisa inicial, más allá de que nosotros podamos desarrollar después una carrera que no tiene nada que ver con la carrera base que uno estudia. Y ahí sí creo que el factor importante que dan las casas de estudio es, uno, enseñarte a pensar. Por eso los cursos que son de memoria, a mi juicio, no son tan importantes, no te aportan tanto valor. Segundo, que no se habla mucho, te dan capital social. O sea, uno construye una red de contacto con los propios compañeros. Sí. Y eso también te amplía la manera de mirar, y es un beneficio indirecto que tenemos que muchas veces no lo cuantificamos, porque vemos, la universidad, ¿qué es lo que me enseña la universidad? Esto es lo que aprendí, y a veces decimos, mira, en realidad no aprendí nada, no uso nada, pero tenemos una red de contactos que es fundamental, que desarrolla habilidades blandas, y en ese sentido también es muy bueno que las universidades hagan este tipo de trabajos en grupo y cosas por el estilo, que te hagan desarrollarte con personas, y obviamente siempre estudiantes que les da lo mismo y pasan copiando, no hacen nada en los cursos, y eso está bien. O sea, está muy mal que pase, pero claro, bueno, está bien aceptarlo. Yo no era el alumno que copiaba, pero sí tenía muchos compañeros que realmente yo sé que solo pasaron copiando. Sí, pues a mí también me pasaba. Pero ¿sabéis qué es lo chistoso? Que no necesariamente les va mal ahora. O no necesariamente como a ese alumno estrella de 7 le va tan bien a veces. Entonces, es que son habilidades distintas. La red de contactos y las habilidades blandas que uno puede desarrollar en la universidad, en el colegio, son mucho más importantes que otras habilidades. Y yo te lo digo desde mi experiencia. Si yo no tuviese la red de contactos que tengo ahora, yo no tendría trabajo. Nada de esto se estaría moviendo si yo no hubiese desarrollado, si como que no me hubiese expuesto al mundo y haber dicho como, bueno, cabros, como que hacemos eso. Si no me hubiese dado el tiempo de desarrollar amistades, relaciones, como que eso es lo más importante, eso es lo que mueve al mundo al final. Sí, pues. Y hay un dicho que un gran amigo mío me lo dice siempre, y lo hemos conversado mucho con él, y es muy sabio ese dicho, que es, hay que ser bueno en la sala, pero hay que ser mejor en el recreo. Y es verdad. Qué bueno. Hay que ser mejor en el recreo. O sea, ser mejor en el recreo implica todo este desarrollo de habilidades sociales, etc. Y que al final del día, claro, la red de contacto no te da los trabajos. La red de contacto lo que hace es tener la reunión. Claro. Después, si tú eres malo en la reunión, bueno, no está ahí. Si entras dentro de un trabajo, pero lo haces mal, al poco tiempo vas a salir porque no funciona. O sea, la red de contacto te puede abrir puertas, pero del desempeño que tú tienes con la puerta abierta, eso ya depende de ti. Sí. Eso depende de ti. Y si ustedes hacen las cosas bien y tienen red de contacto, bueno, les va a ir bien. Sí. Eso es natural. Y es importante esa distinción porque también hay mucha gente que solo tiene habilidades blandas, pero también pueden ser como charlatanes o bla bla. Claro. Y pasa mucho. Y esas personas quizás llegan a algún lado, pero no llegan tan lejos. Como yo siento que las personas que generalmente llegan más lejos son las personas que, tienen habilidades blandas, pero también tienen conocimiento y como para poder sustentar ese bla bla. Consiguen la entrevista, consiguen estar en la puerta, y cuando tienen esa entrevista, se lucen. Creo que Warren Buffett, Warren Buffett como que, bueno, un inversor muy conocido, la gente lo conoce, famosísimo, va a McDonald's todos los días. Es genial. Va a McDonald's todos los días, toma Coca-Cola y tiene 92 años, y digo, 93, y es genial. Es como la estadística, él rompe todas las estadísticas. Todo, más encima 20% de rentabilidad anual. Y él tiene, creo que salió de Harvard, me parece, de Stanford. No era de esa Columbia, puede haber sido. Columbia puede ser. Pero era una de las universidades. En Harvard no lo aceptaron. Pero en fin, salió de una buena universidad y él dice, yo no tengo en mi oficina, y nunca lo tuve, mi diploma como colgado, como mucha gente lo tiene, pero yo tenía el diploma que saqué de Daniel Carnegie, creo que se llama. Sí, de hablar en público. Sí, y él hizo una clase de cómo hablar en público, cómo hablar mejor, porque tartamudeaba mucho y se ponía muy tímido al hablar con gente. Sí, y él dijo, soy deficiente en esto, y se dio cuenta al tiro. Y esa es la wea, ¿cachai? Se dio cuenta al tiro y tomó un curso de 6 meses para cambiarlo e hizo algo al respecto. Entonces, más allá de... Él era muy tímido, pero pudo desarrollar la habilidad. Yo creo que ese es un gran ejemplo de lo que hablábamos antes. Quizá la persona que tiene éxito es una persona que es muy autoconsciente de sus deficiencias y hace cosas al respecto. No solo se queda ahí como
Claro, ahí hay dos aspectos, porque hay dos posturas, que una te dicen, mira, para tener éxito, toma tus debilidades, trabájalas y mejóralas. Y hay otra postura que es, oye, tus debilidades, olvídate, subcontrátalas de hecho, y trabaja tus fortalezas y explota tus fortalezas. Entonces son dos posturas distintas, pero hay que definir, bueno, si la habilidad que yo tengo es limitante en cualquier aspecto, por ejemplo, si no soy capaz de hablar en público, esa es una habilidad que debería desarrollar en este planeta si es que quiero tener éxito midiendo el éxito de la manera tradicional, porque hay varias formas de ver el éxito en ese sentido. Yo creo que el hablar en público es una habilidad importante hoy día. Más que hablar en público es la capacidad de comunicar, la capacidad de escritura, por ejemplo. O sea, si no nos podemos comunicar, porque puede que no nos guste hablar en público, pero si no nos podemos comunicar de ninguna manera, o sea, somos malos hablando y además somos malos escribiendo, no nos comunicamos. Sí. Y en una sociedad que está interconectada, la comunicación es vital. Sí. Nos puede ir tremendamente bien estando en una cueva si nos comunicamos bien escribiendo. Solo aislado en una cueva lleno de musgo, da lo mismo, te puede ir muy bien igual. Pero tienes que tener algún medio de comunicación igual. En este mundo sin comunicación, solo aislado, es muy difícil. Muy, muy difícil. Y aparte de la comunicación, Álvaro, ¿cuál dirías que son esas habilidades? Y quizás es súper difícil como verlo en este mundo tan cambiante, pero al menos en estos 5 años o 10 años que se vienen, llenos de cambios, ¿cuál tú piensas que, aparte de la comunicación, son habilidades que es importante cultivar y empezar a aprender desde ahora? Buena pregunta. A ver, yo lo cliché, el inglés. Inglés. Yo creo que el inglés es importante porque como cada vez el mundo está más interconectado, el inglés te va a abrir puertas. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, mi señora, en un trabajo anterior que tenía, ella, una de las cosas por qué le iba como le iba era porque era la única en la oficina que hablaba en inglés. Entonces de repente tenían reuniones con eventuales clientes de Arabia y no eran en español, tampoco en árabe, ¿vale? Pero era en inglés. Entonces, como ella era la única que hablaba inglés ahí, era indispensable en ese sentido. Entonces creo que el inglés te abre puertas en general. La capacidad de comunicación, el inglés está dentro de lo que es la capacidad de comunicación. Sí. Entonces, más allá de eso... bueno, tú enseñas finanzas personales también. Sí, bueno, el tema de finanzas personales es un tema que es importante para todos, pero yo creo que la disciplina en las cosas que uno haga es fundamental. Eso de que hay que trabajar y disciplina, que muchas veces lo vemos como cosas de autoayuda, es verdad. O sea, la disciplina es lo que va a diferenciar a la persona que le va muy bien de la que quizás no le va tan bien. No hay ni una persona o porcentaje muy chico de personas que hayan sido exitosos en algo, independiente de cómo se mida el éxito, que no haya sido disciplinado. Porque lo que muchas veces se ve es el resultado, pero no se ve el trabajo detrás. Y ese trabajo detrás hay un montón de disciplina. O sea, cuando vemos a Cristiano Ronaldo, por dar un ejemplo, lo muy buen futbolista que era Cristiano Ronaldo, Messi o cualquiera de los que está ahí, hay un tema de disciplina que es bestial detrás. Y los que no han sido tan disciplinados y han tenido mucho talento, puede que lleguen muy alto, pero después se caen. La disciplina es lo que te mantiene siendo muy bueno. Ahora, ¿queremos llegar a ser el mejor? Ese es otro punto. Porque quizás no quiero tener tanta disciplina para ser tremendamente exitoso en algún ámbito particular. Quizás me importan otras cosas. Yo soy tremendamente disciplinado para ver Netflix. Sí. Y estoy tremendamente exitoso viendo Netflix. ¿Vale? Entonces... Pero también eres disciplinado y, no sé, ahorrando todos los meses. Y eso es un hábito que hasta el día de hoy, aunque literalmente podrías no ahorrar, o podrías como, igual te ha costado romper. Sí, o sea, que hay varios puntos, porque el ser disciplinado también tiene dimensiones. Yo he sido muy disciplinado en lo económico, extremadamente disciplinado en eso, pero extremadamente poco disciplinado en, por ejemplo, el deporte. Sí. De hecho, vamos a confesar, tenemos 3 pizzas en este momento. Sí. Están por ahí. Fue idea mía. Entonces, claro, sé que comer pizza hace mal. Perfecto, pido 3 pizzas. Entonces soy muy disciplinado en lo económico, hay que ahorrar, hay que invertir, etc. Pero en otro aspecto que es extremadamente importante en la vida, que es cuidar la salud, soy poco disciplinado. Entonces... Y de hecho es algo que estás pasando a un camino y a una etapa en tu vida en la que estas cosas sí te empiezan a importar, más allá de desarrollar un proyecto que lo podemos hablar como el canal de YouTube que va a hacer, pero ¿me podrías contar como qué detonó eso? ¿Qué cosa? ¿El tema de la disciplina en la finanza o...? No, la disciplina en esto otro, como en la salud, en cuidarte un poco más.
durante mucho tiempo yo estuve muy enfocado en temas financieros y en temas de trabajo. Uno de los objetivos que yo dije en mi vida fue, no sé por qué lo establecí, pero dije, quiero retirarme joven, ¿vale? Retirarme laboralmente joven, y eso tampoco lo veía como, y lo fui viendo en el camino, porque al principio mi plan era, quiero retirarme y quiero dedicarme a los hobbies y algo absolutamente hedonista sin aportar nada al mundo. Ese era como el primer plan cuando empecé en eso a darle forma. Y con el tiempo uno va madurando la idea y va diciendo, en realidad es una pelotudez, me voy a aburrir todo el día en la playa practicando hobbies sin aportar nada al mundo, ¿vale? Es algo que uno va transitando por el camino en la medida en que se va desarrollando en esa área. Y dije, hay que invertir para tener tiempo para poder desarrollar algo que me gustase. A mí siempre me gustaron las fundaciones, pero siempre trabajé con fundaciones y siempre veía que tenían problemas de financiamiento, que era el gran gatillante y el gran problema que tenían las fundaciones. Y al final dije, no quiero tener una fundación y estar preocupado de ganar plata al final del día para poder subsistir y pagar los costos básicos, porque también tengo que poner el pan en la casa. Pues. Claro. O la pizza en la casa, no sé. Hay ciertas cosas que hay que pagar. Entonces, obviamente, fui muy disciplinado en el ahorro y en la inversión, entendiendo que ese era el camino. Claro. En ese momento lo veía así. La inversión es el camino que me va a dar más libertad para poder desarrollar ciertos proyectos. Y fui muy estricto en eso. Claro. Muy estricto en el trabajo. Tenía 1 o 2 trabajos de manera permanente y emprendimiento en paralelo, siempre enfocado en voy a ganar dinero, voy a ahorrar una parte importante, voy a invertir eso. Y eso en algún momento, cuando estás desequilibrado en tu vida, porque naturalmente o creo yo que es natural, para tener resultados que sean distintos de los resultados de la media, hay que hacer cosas que estén fuera de lo que es la media. O sea, hay un dicho de Albert Einstein que es, no esperes tener resultados distintos si siempre haces lo mismo. O sea, si hacemos lo que hacen todos, vamos a tener los resultados de media. No creo que seamos tan geniales para tener resultados mejores si estamos trabajando y haciendo lo mismo. Sí, es verdad. Es verdad eso. Sí, pues entonces yo decía, bueno, si vamos a trabajar de 9 a 5, probablemente voy a tener los resultados de un sueldo normal, y más allá que ahorre eso, voy a tener los resultados que tienen la media, si no soy tan genial para tener resultados mejores. Entonces la única forma era tener y esforzarme un poquito más que el resto, en el sentido de, si quiero tener libertad financiera y te quiero acumular plata, tengo que ganar más plata. Y para ganar más plata tenemos o tener un trabajo que sea muy bien pagado, que no me gusta mucho esa alternativa porque suelen ser trabajos tremendamente estresantes, de toma de decisión en muchos casos, y también hay que ver si uno tiene las capacidades para hacerlo, si te van a elegir o no, da lo mismo. Y el otro mecanismo que dependía más de mí, porque el otro no dependía tanto de mí en el sentido de no sé si puedo llegar a un trabajo que me paguen, puedo inventar, 4, 5, 6, 8 millones mensuales. Claro. No tengo idea. Lo que sí depende de mí es tener un trabajo, pero además tener una actividad extra. Claro. O 2 trabajos con sueldo normal, ingresos normales, entre comillas, igual eran. Mi trabajo tenía un ingreso más alto. Cuando empecé a trabajar en la universidad ganaba 1.200.000. Y fue ganando más o menos estaba cerrando como en 2 millones de pesos, pero tenía otros ingresos también y me elevaban el nivel de renta. Pero el objetivo era ahorrar una parte importante. Y ese desequilibrio de destinarle mucho tiempo al trabajo te genera pérdidas en otro sentido. O sea, el viejo dicho que dicen, gastamos la salud para ganar dinero, después gastamos el dinero para recuperar la salud. Es muy cierto. Sí. Y es muy lógico estar equilibrado. Pensar, hay que estar equilibrado. La vida es un componente. Hay varios componentes, varias áreas: la económica, la de relaciones, la salud, etc. Entonces, lo lógico es decir, y lo que suena lindo es, oye, hay que estar equilibrado y avanzar en todo equilibradamente. Pero, si queremos destacar en algo, siento yo, y aquí digan lo que quieran, pero yo es algo que siento, opinión 100% personal. Hay que desequilibrarse un poco. En el sentido de, si queremos tener éxito, por ejemplo, en lo económico, y esto yo lo he visto en muchos emprendedores, muchos empresarios que conozco, es meterle. Y ese desequilibrio se paga y tiene costos en otras áreas de tu vida. Sí. ¿Vale? Entonces, en mi caso fue, por ejemplo, más guatón, pesó 15 kilos más. Y ahí viene la pregunta de, listo, ya logré esto, que el objetivo era vivir más o menos, entre comillas, de la renta. Hoy día, entre dividendos de acciones junto con renta inmobiliaria, me pagan más o menos el costo fijo de vida que tengo. Y el emprendimiento que tengo, que el canal de YouTube me genera ingresos, parte de lo que se genera eso es para financiar, qué sé yo, el salir a comer, las pizzas que están acá,
los viajes que quiera tener, cosas por el estilo, ¿vale? Y la pregunta es, ¿será sostenible Claro. tener mala salud? Porque claro, ahora tengo 15 kilos de sobrepeso, hice la última vez que me hice el clásico chequeo, colesterol en el límite, colesterol, el LDL, que es el malo, por sobre la media, el HDL, que es el bueno, bajo la media. Entonces dije, esto está mal, po. Mm. Entonces ahí surge y surge tarde el decir, oye, ¿sabes qué? Hay que preocuparse de la salud. ¿Ya? Y es medio cliché porque con la situación económica relativamente resuelta, nos empezamos a preocupar de salud. Lo lógico es preocuparse siempre. Sí. Pero ahí viene el tema del equilibrio. Entonces es algo que es difícil de manejar. Sí. Es difícil. Hoy necesito ir al baño, Vaya. un baño break. ¿Cómo está la pizza? Está buena. Empezamos de nuevo, sí. Y tenemos unas pizzas. Con pizza. Primer podcast que es con pizza. Sí, auspiciado por... No lo voy a decir porque no me pagaron ni un carajo. Claro. Bueno, yo siempre pido la pizza con piña porque hay una técnica. En mi casa a nadie le gusta la pizza con piña. Entonces, la que pido con piña me la como solo. Genial, genial. Oye, yo creo que un poco chistoso hablar de justo en este segmento De salud. de salud, pero ¿sabéis qué? Como que, bueno, no seamos hipócritas, como que estamos en un proceso. Sí, claro. Ya, bueno, y también estamos compartiendo, y no es un poco eso de... También quizás los extremos a veces igual pueden ser malos, Sí. pero lo que tú hablabas, ¿sabes qué? Yo te encuentro mucha razón, Álvaro, en el sentido de que hay veces que hay que desbalancear la vida para hacer cosas increíbles, para tener resultados increíbles. Sí. A mí me choca mucho la historia de este basquetbolista que falleció hace poco, Kobe. Y Kobe era él nos decía, bueno, yo no tengo talento. Como que yo entreno todos los días. Y si los compañeros llegaban a las 6 de la mañana, él llegaba a las 4. Y ya había trotado media maratón y después recién él hizo entrenamiento. Como tener la habilidad y la memoria muscular tanto para nunca fallar. Y yo siento que vivimos en un mundo, y lo hablaba esto con un amigo el otro día, como vivimos en un mundo donde solo tienes que hacerlo. A veces solo tienes que hacerlo. Claro, las empresas realmente excepcionales, no sé, un Google, un Tesla, donde tal vez son excepcionales, pero en general las empresas solo tenéis que hacerlo. Y eso te pone en una posición en la que, oye, weón, sé un poco más disciplinado y vas a estar en el 10% de la población, weón. Solo necesitas un poquito más de disciplina. Sí, y probablemente en el 1%. Probablemente en el 1%, solo necesitas un poquito más de disciplina. Ahora, es súper difícil. Es súper difícil. Mi punto es que sí, a veces sí necesitamos como generar ese esfuerzo extra, como tú decís, pero ahí está la pregunta y ahí está como este nuevo desafío que se te viene y se te plantea en la vida como, bueno, ¿realmente me tengo que matar para hacer eso? ¿O pude haber sido un poco más cuidadoso con mi salud? ¿Qué cosas, qué reflexiones hay tomado ahora y qué cambios estáis haciendo ahora como, y cuál es el camino que se viene? Hay varios puntos ahí, porque el tema del esfuerzo no necesariamente te genera resultados que son mayores, ¿vale? O sea, la disciplina es súper importante y el esfuerzo es súper importante, pero yo creo que la persona que, por ejemplo, va al Estadio Nacional o el Estadio Monumental después de que juegue Colo-Colo, se esfuerza un montón, pero no necesariamente sus resultados económicos acompañan ese esfuerzo. Entonces, el esfuerzo en sí mismo no... Si bien obviamente es una característica tremendamente importante, pero no necesariamente basta para tener resultados distintos, ¿vale? Y los resultados distintos se dan cuando tú aplicas un esfuerzo, mucho esfuerzo, en alguna actividad que pueda ser distinto. Donde hay apalancamiento detrás. El concepto de apalancamiento es bestial. Muchas veces se habla del apalancamiento financiero, que es apalancarnos con recursos del banco para generar recursos propios. Pero hay apalancamiento personal, hay apalancamiento de tiempo, hay distintas formas de apalancamiento que permiten acelerar tu proceso hacia este, entre comillas, éxito, que muchas veces se habla del éxito como en la parte monetaria. Pero, o sea, yo creo que el esfuerzo hay que cambiar la narrativa respecto al esfuerzo, porque tu mamá, profesora de colegio, o sea, o es de los pocos trabajos o es un trabajo, lo digo de otra manera, porque me tocó hacer clase en universidad mucho tiempo.
la parte de enseñanza es muy difícil. Los profesores se esfuerzan mucho. Tu mamá seguramente se llevaba, prepara clases, corrige cosas en su casa, gasta mucho tiempo y eso no se traduce necesariamente en resultado económico. Entonces, yo creo que a nivel social no tenemos las herramientas para canalizar o no tenemos un paso a paso de qué cosas debiésemos hacer para, si nos esforzamos un poco más, tener ese resultado mayor. Porque decir hay que esforzarse más es medio vacío en ese sentido. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me esfuerzo más? ¿En qué tengo que aplicar cosas? Ok, sé que el emprendimiento es importante. Si trabajo como empleado voy a tener un techo de ingreso. Emprender y formar empresas puede generar resultados más grandes. Y después tenemos los datos de que de 20 empresas que se forman, 19 cierran. ¿Por qué pasa eso? Y el emprendedor se esfuerza mucho. Hay muchos emprendedores que viven pensando en el emprendimiento y los emprendimientos cierran. Entonces, falta ese paso a paso a nivel colectivo, esa forma de pensar que nos permita desarrollar proyectos que puedan traducir ese esfuerzo grande que se realiza en cosas materiales. El apalancamiento es súper importante, o sea, pensar en cómo nosotros pudiésemos generar desde el punto de vista económico beneficios exponenciales aplicando costos lineales de tiempo y esfuerzo. Esa lógica es la que nos falta pensar más como sociedad. Si pensamos más en eso, mejor. Muchas veces hacemos un intercambio lineal. Porque los ingresos de una persona, de hecho, están seteados de cuánto es mi costo hora por la cantidad de horas que trabajo. Y eso representa mi ingreso. Yo tengo básicamente dos formas de aumentar ingresos desde esa fórmula. O trabajo más horas, o gano más por hora. Ganar más por hora tiene el limitante mercado. Y el trabajar más horas tiene la limitante cronológica. O sea, no podemos trabajar 24 horas al día. Entonces, las formas que tenemos de aumentar ingresos, saliéndonos de esa ecuación, porque esa ecuación tiene un techo, es buscar ingresos que puedan ser de manera exponenciales y atemporales. ¿Vale? Y ahí es donde, por ejemplo, porque este podcast te puede generar beneficios exponenciales. En el sentido de, si grabo tantas horas al día y ven 10 veces más personas, el beneficio va a ser 10 veces mayor. Sí. Y el mismo costo en tiempo. Entonces, yo creo que el apalancamiento de este podcast particularmente no ha sido de dinero, ha sido de relaciones y de... Exactamente. Y que bueno, y después se han traducido en dinero, pero no todas al tiro. Y ha tenido que haber mucha paciencia en varios proyectos. El apalancamiento sí ha sido monetario. Perdón. Sí, una parte monetaria. Se ha traducido monetariamente, pero no hablo particularmente, por ejemplo, de, no sé, Conexión, que es de todos los podcasts que hemos hecho, no hemos hecho publicidad nunca. Pero la publicidad en sí misma somos nosotros mismos. Y la vez que entendí eso me sentí más tranquilo. Porque fue como, espérate, como que así conociste al Pancho. Y por eso te conocí a ti. Y no necesariamente, bueno, ahora nosotros no estamos haciendo negocio. Bueno, con Francisco sí hicimos uno. Pero en esencia, más allá de como solo pensarlo en plata, sino que sí ha sido llenador conocer a muchas personas, ¿cachai? Tener la oportunidad de conocer, como la excusa de conocer a muchas personas muy interesantes ha sido muy llenador. Pero es muy cierto que el apalancamiento puede ser monetario. Por ejemplo, un CEO de una compañía. Un CEO de una compañía es una persona que ha tenido mucho apalancamiento en términos de todos los días que él llega a las 6 de la mañana a su empresa o llega a las 7 de la mañana impecable. Esa acción, como que todos lo ven y es como... y genera mucha confianza en esas personas. Él estaba generando un apalancamiento como de tipo como de relaciones, confianza, donde después toda la compañía determinó, sabéis que tú eres la persona que nos tiene que guiar. Y de hecho tú eres como, y tú vas a ser el CEO. Claro, y después eso se traduce a dinero y también, claro, el apalancamiento también, a veces, siempre el dinero tiene que ver mucho en la ecuación. Yo siempre he tenido una relación con el dinero. Tú hablabas de que tu familia, Álvaro, siempre tuvo esta percepción de ahorrar y de escasez. Mi familia también lo tuvo, pero desde otro punto de vista y un poco más del punto de vista de la mayoría de los chilenos. Yo creo que viven mes a mes. Nunca nosotros tuvimos un ahorro gigante como para que mis papás pudiesen decir, oye, no voy a trabajar 6 meses, pero estamos bien. No existía eso, ¿cachai? Como, yo creo que inconscientemente yo lo sentía en el colegio como, chucha, si mi viejo, mi mamá y particularmente mi viejo, que era el sueldo principal de la casa, se quedaba sin empleo, básicamente estamos en la calle, ¿cachai? Entonces,
bueno, no es la calle, habían familiares y hay otras conexiones y sí. Claro, pero era una situación delicada. Era una situación delicada y una situación como bien subyacente, pero que viven muchas personas y yo Sí, diría la gran mayoría no tenemos un ahorro de 6 meses, una caja de 6 meses para tomar nuestras libertades. Tú no puedes ir a comprar tranquilidad, la tranquilidad no se compra. No puedes ir al mall y comprar tranquilidad. Decía, pero sí podías hacerlo, de una cierta forma. Mm. Me decía JP, si ahora ahorráis 6 meses en caja para tu empresa y después para ti y calculáis todo, eso se va a traducir en tranquilidad. Y yo en cierta forma, y te lo decía antes de empezar el podcast, he estado muy preocupado por plata últimamente. Y yo sé que si yo ahora tendría una caja de 6 meses, que estoy intentando llegar a esa caja, yo estaría mucho más tranquilo. Fíjate ese punto, que yo no, recién ahora tengo caja, pensando, porque ya hay una estructura cuando más o menos uno dice, ok, voy a dar el salto para vivir de las inversiones, que paguen, hay que formar caja, porque las inversiones no te pagan todos los meses lo mismo. Claro. Los dividendos de las empresas, hay empresas que te pagan una vez al año, otras cada 3 meses. El ingreso es absolutamente variable en ese sentido. Entonces ahí sí es bueno tener caja. No tengo un ingreso estable en ese sentido hoy día. Entonces sí es bueno tener caja y tener este fondo de seguridad. Pero durante mucho tiempo yo no lo tuve. Y no me importaba no tenerlo. No te importaba. No, y eso está en contra de lo que te dicen todos los manuales de educación financiera. Porque todos los manuales te dicen, hay que tener 6 meses de ahorro. Sí. Yo no lo tuve nunca. Y no lo tenía porque yo estaba tranquilo porque mi fondo de emergencia en ese sentido era tener varias fuentes de ingresos. O sea, si pierdes una, tienes las otras. Te podrás ajustar. Tener tarjeta de crédito. O sea, la tarjeta de crédito, si se me cae un ingreso, sé que puedo usar tarjeta de crédito. Entonces, que la ideal no es no hacerlo, pero... Claro. Estoy diciendo algo que va en contra de todos los manuales. Sí, ¿no? sí, sí. Yo usaba tarjeta de crédito en el sentido de, ok, si pierdo algún ingreso, sé que me puedo bajar en el costo, Sí. que puedo financiar cosas en cuotas si es que pierdo algún ingreso, y cuotas sin interés, etcétera. Y mi visión era tener todo mi dinero en activos que me generaran influjo. Entonces, si tengo caja de 6 meses, costo de 6 meses, es dinero que estoy no rentabilizándolo bien. Entonces, prefería tener distintas fuentes de ingresos que me diesen mayor seguridad a tener un solo trabajo con 6 meses de caja ahorrada. Que obviamente es mucho más difícil tener varios ingresos. O sea, suena como que si fuese fácil. Sí, como ya voy a generar más ingresos. Ya, pero ¿en qué? Exactamente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo generamos más ingresos? Y esa es la parte importante. Pero si llegamos a tener algunos proyectos, algunas cosas X, yo lo contaba en el podcast de Vera y Finanzas el otro día, o sea, en algún momento compraba empanadas, revendía empanadas. Sí. Distintos emprendimientos chiquititos, después la consultora, etcétera. Distintas cosas que me generasen un cliente de 200.000, otro de 250.000. Y hubo un momento en que llegué a tener 17 fuentes de ingresos distintas pensando en clientes que pagaban X cantidad de monto. Entonces, al final era, ok, Está ahí súper tranquilo. pierdo el trabajo de la universidad por ese motivo. Y primero está el seguro de cesantía, punto 1. Si es que renunciaba, si es que me despedían, tenía la indemnización. Y además de eso, distintas fuentes de ingreso en paralelo. Entonces, ¿que necesito realmente tener esa caja? Hubo un momento en que me dejó de importar la caja porque sabía que teniendo esos distintos ingresos, si perdía ese ingreso principal, no me importaba tanto. Entonces, está en contra de todo lo que dicen los libros de educación financiera, pero era lo que yo hice al final del día. Y reinvertíais fuertemente en ti y en cosas que hicieran crecer esa diversificación de ingresos o que hiciesen crecer particularmente ciertas inversiones que hacíais. Entonces, es más arriesgado, pero al cierto momento tú también, sí entiendo tu punto de vista, como estabas súper tranquilo porque tenías diversificadas tus fuentes de ingresos y no dependíais por solo un empleador y solo ganar un sueldo que... Está Francisco con el invitado Juan. Chucha. Chucha. Nosotros estamos acá tomando pizza, vamos a tener que dejar esto para la parte 2. Pero un poco para terminar, Álvaro, ¿cómo terminar el podcast? Esto se corta. Vamos a tener que hacer la parte 2. Vamos a tener que hacer la parte 2. Hay pizzas. En el nuevo podcast quizá vaya a haber algo más saludable. La próxima vamos a estar con lechuga, Vamos a estar con pescado, cosas por el Sí, estilo. sí. Oye, y vaya a vivir al sur ahora. A ir al sur. Vaya a vivir Una al vida sur. más tranquila, dedicándome a
bueno, el canal de YouTube, que me gusta mucho transmitir, enseñar finanzas y todas cosas de ese estilo. Y estar más tranqui al final del día. Ese ha sido el objetivo. ¿Hay hablado un poco del nuevo canal que vaya a ser? Todavía no. Tengo un proyecto que es armar precisamente un canal, porque tengo un canal de finanzas, para quien no sepa, que yo creo que muchos no saben, un canal de finanzas de inversiones, donde más o menos explicamos lo que es inversión inmobiliaria, acciones, etcétera, y intento hacer clases, las que hacía en la universidad, contenido quizá un poquito más profundo en YouTube. Y el punto es, bueno, la lógica es, ok, ese proyecto ya está andando, me encanta y todo el cuento, pero además la gran premisa es, si ya tienes libertad financiera, bueno, ¿cómo te cuidas de la salud y todo ese aspecto que es muy importante y que quedó en el aire? Y como me ha gustado mucho el tema de transmitir conocimiento, dije, bueno, si me gusta esto de YouTube, bueno, ¿por qué no puedo hacer algo que sea algo similar, que quizás le pueda servir a algunas personas, pero es un proyecto que está en la cabeza, porque al final del día el problema que tenemos es que los emprendimientos consumen tiempo y necesito realmente tener un segundo emprendimiento, y esa es una bipolaridad que tengo, que hay momentos que digo, quiero hacer este proyecto porque me entusiasma muchísimo, y hay otro momento en que digo, me entusiasma, pero la verdad es que prefiero estar cortando leña en el campo. Entonces está ese dualismo en un canal que, si es que efectivamente lo hago, se va a basar en entrevistas a médicos, monjes, con una especie más de viaje espiritual en ese sentido. Qué bueno. Yo personalmente soy de las personas que, de esa parte de la cabeza, que te diría, bueno, hazlo, porque yo siento que vaya a descubrir muchas cosas de ti. Sí, yo lo quiero usar para mí, en el fondo, en la justificación, sí. porque al final del día, y creo que a ustedes les pasa, el que más aprende en este tipo de programas es la persona que lo dirige, porque tiene la oportunidad de conversar con muchas personas. Sí. Entonces es como una especie de, ese canal que estoy pensando es como médico gratis, terapeuta gratis para mí, porque voy a entrevistar a psiquiatras, etcétera. Entonces el mayor beneficiario va a ser yo. Sí. Y lo tomo como, esto es algo que me va a aportar mucho a mí. Y probablemente lo haga, pero cuando esté en el sur, ya más tranquilo, día encerrado de lluvia, me va a aburrir, listo, ya, ok. Hay que trabajar en este proyecto. Oye, ahí vamos a estar esperándolo. Si sale, yo creo que va a Van salir. a ser de los primeros en saberlo. Y nada, pues apoyarte en todo, ya sea en sugerencias de equipo, hacerlo un poco más. Yo creo que la forma que te va a resultar súper fácil hacerlo es automatizar. La manera que te salga más fácil automatizar todos los procesos y que sean sin roce. O sea,